Okay, online people here okay? Yes. Sí. Okay, welcome back. Uf, qué alivio. Bien, Good to see you all bienvenidos y again bienvenidas in the todos. Gompa and online. I hope everyone's excited for this latest module, learn about how to develop bodhicitta. Espero que, Thank you, Geshe-la. que We todos hope your compartamos retreat was el fruitful. entusiasmo por afrontar este último o casi último módulo de cómo desarrollar la bodhicitta. Y muchas gracias, Geshe-la, por seguir enseñándonos. Bien, saludo primero de todo a mis amigos y mis amigas en España. Espero que no haga mucho calor en España. En Londres hace 28 grados, lo cual es como una barbaridad. Pero bueno, no estamos tan mal aquí dentro. Muy bien. Bien, tenemos 3 tardes por delante para hablar de la bodhicitta, más la sesión de preguntas y respuestas. Tratemos, por tanto, de no distraernos y de generar una gran motivación. Una motivación basada en la bodhicitta, en el espíritu de la iluminación que quiere trabajar por todos los seres sintientes y para ello aspira a conseguir la iluminación. Observamos, para generar esta motivación, cómo sufren todos los seres. Y guiados por la determinación de acabar con su sufrimiento, tratamos de motivarnos para entrenar nuestra mente, conseguir la iluminación y guiar a todos los demás. Visualiza frente a ti al Buda Sakyamuni, rodeado de todos los maestros de Tíbet e India, en todas las diferentes tradiciones o linajes, y a tu alrededor todos los seres que existen, cada uno sufriendo. Trata de generar esa conexión con ellos, guiándolos a través de The la founder, the endowed recitación de transcendent estas destroyer, the one gone oraciones. beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, the Fundador, perfect dotado knowledge destructor and no conduct, trascendental, que Sugata, has sido knower of más the allá, world, destructor de supreme guide enemigos, from beginning completamente to perfecto y end, despierto, teacher of perfecto en gods and all conocimiento y en buena beings, conducta, Sujuta, Sugata, completely conocedor del influential mundo, one, the conductor endowed supremo de los transcendent seres humanos destroyer, que the deben ser glorious sus yugados, father, the maestro de supreme dioses y humanos, ser Chakrika, completamente I despierto, prostrate in the dotado, offerings destructor and go trascendental, for glorioso refuge. conquistador, To subyugador the del clan de los founder, the Shakyas, endowed ante ti me he transcendent puesto, te hago destroyer, the one ofrecimientos y en ti gone busco beyond the refugio. foe to sin, the Fundador, dotado, completely destructor perfected, fully trascendental que ha sido awakened más allá, being, destructor de perfect in enemigos, knowledge completamente and good perfecto y conduct. despierto, perfecto en Sugata, conocimiento y en knower of buena the world, conducta, Sugata, supreme conocedor guide del from mundo, beginning conductor to supremo de los end, seres humanos que deben teacher ser of gods and subyugados, living beings, maestro de you, the dioses y completely and humanos, fully ser awakened one, completamente the despierto, endowed dotado, transcendent destructor destroyer, the trascendental, glorioso glorious conquistador, conqueror, the subyugador del secure clan de from los the Shakyas. Chakrika, Ante I ti me postro, prostrate, te hago make ofrecimientos offerings y en and ti go busco for refugio. refuge. To the founder, the endowed Fundador, dotado, transcendent destructor destroyer, the trascendental que ha one sido gone más allá, beyond the foe destructor de enemigos, destroyer, the completamente completely perfecto y despierto, perfected, fully perfecto en awakened conocimiento y en being, buena conducta, perfect in Sugata, knowledge conocedor del and good mundo, conduct. conductor Sugata, supremo de knower los of the seres world, humanos que deben ser supreme guide from subyugados, beginning maestro de to dioses y end, humanos, teacher ser of gods and completamente living beings, despierto, you, dotado, the destructor completely and fully trascendental, awakened one, the conquistador, endowed subyugador del transcendent clan de los destroyer, the Shakyas. glorious Ante ti conqueror, me the postro, secure te from hago the ofrecimientos Chakrika, y I en ti busco prostrate, make refugio. offerings and go for refuge. The indescribable, La inefable, inconceivable, inconcebible e indescifrable inexpressible perfección de la perfection of sabiduría, wisdom, no producida, unproduced, imperecedera, de la unceasing, the naturaleza del nature of espacio, service. objeto O de la gender, sabiduría you, the trascendental de endowed, conocimiento transcendental inigualable, wisdom, ante the la madre de mother los of the victorious victoriosos de los ones of tres the three tiempos, times, I me prostrate. postro. Tayata, gate gate, Tayata, paragate, gate gate parasangate, paragate para bodhi sangate soha. bodhi soha. Tayata, gate Tayata, gate, gate gate paragate, paragate para parasangate, sangate bodhi bodhi soha. soha. Tayata, Tayata, gate gate gate, gate paragate, paragate para parasangate, sangate bodhi bodhi soha. soha. Chodan suke chonam la jaja padu dani kyasu chi dagi jinzo gibe sonam ki jola penche sangye jomba sho sangye chodan suke chonam la jaja padu dani kyasu chi dagi jinzo gibe sonam ki jola penche sangye jomba sho sangye chodan suke chonam la jaja padu dani kyasu chi dagi jinzo gibe sonam ki jola penche sangye jomba sho. Yeah, so bodhicitta. Yes, we Bodhicitta, know that the real entry, so to la say, to verdadera bodhisattvayana, right, or the entrada al path Bodhisattvayana, al camino de los to bodhisattvas, enlightenment, or the paths to enlightenment, el camino que lleva a la depends if we have iluminación. bodhicitta or not.
Entrar en ese camino depende de que tengas o no la bodhicitta. Vamos a dedicar las próximas 3 clases a eso. Bodhi significa iluminación, chit o chitta significa mente. Por eso la traducimos como la mente para la iluminación o la mente de la iluminación. ¿Cómo generar esta mente de la iluminación? Hay varios métodos. ¿Y por qué se explica aquí en el Lamrim? Pues porque en los módulos anteriores, en los temas anteriores, hemos hablado cómo generar la liberación del sufrimiento del samsara. Reflexionar en el sufrimiento del samsara genera la mente de la renuncia, la mente que quiere acabar, liberarse de ese sufrimiento. A eso hemos dedicado los módulos anteriores. Si recordáis, hemos hablado también de los 12 enlaces de originación dependiente, las 4 nobles verdades. En base a todo esto, generas el deseo de liberarte del samsara, liberarte de los aspectos contaminados del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Si no tienes un deseo para ti de liberarte, no puedes generarlo por los demás. Si tú no quieres liberarte, ¿cómo vas a desear que los demás se liberen? Por eso se dice que sin renuncia no hay bodhicitta. Necesitas una buena comprensión del sufrimiento, tú mismo o tú misma, y el deseo de liberarte de ese sufrimiento antes de generar la bodhicitta, porque la bodhicitta se basa en la gran compasión. La gran compasión se define como el deseo de que los demás se vean del sufrimiento. Si no comprendes el sufrimiento, ¿cómo vas a desear que los demás se vean libres del sufrimiento? De forma similar, si has fumado antes o tienes alguna adicción antes y has eliminado esa adicción, es más fácil entonces ayudar a que los demás también se desenganchen, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos el mismo principio, ¿no? Por eso hay que entender el sufrimiento del nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Eso es lo que entendió Buda cuando salió del palacio, cuando era todavía el príncipe Siddhartha, y vio, aquí tenemos imágenes de la vida de Buda, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí. Buda abandonó el palacio y conoció el sufrimiento, ¿no? En el palacio todo era perfecto. Él no vio, igual que un poco en Occidente, ¿no? No vio cadáveres, no vio personas muertas o enfermas. Aquí no ves a las personas enfermas o, en fin, porque están en hospitales, ¿no? Están apartados. No vemos eso demasiado, no somos muy conscientes, pero si vas a ciertos países como India, por ejemplo, es mucho más fácil enfrentarse a estas situaciones, ¿no? Y ver a gente, a cuerpos, ¿no? A cadáveres, incluso olerlos, ¿no? Es un país distinto. Lo mismo para Buda. Buda estaba en este reino tan artificial donde habían eliminado el sufrimiento para que no lo viese, ¿no? Para que no perturbara su mente. Pero claro, salió y vio que esta es la realidad. Y esto también me va a pasar a mí. Y cuando vio esto, dijo, bien, esto me pasa a mí. La enfermedad no es algo que deseemos y no solo eso, sino que está más allá de nuestro control. Ese es el problema, esa es la clave. No solo que nos vaya a ocurrir, sino que está fuera de nuestro control. La enfermedad, la depresión, los problemas mentales simplemente nos ocurren, no los controlamos. Todo está basado en la relación de causa y efecto. Por lo tanto, nuestros problemas están basados o responden al karma y las aflicciones. Ya lo hemos visto antes. En base a esa comprensión de cómo estamos sometidos al karma y las aflicciones, generamos el deseo de liberarnos de ese control, la renuncia. Tenemos que comprender el sufrimiento del cambio y sobre todo el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Espero que no hayáis olvidado estos puntos durante las vacaciones en la playa. Hemos hablado de estos 3 tipos de sufrimiento ya. El más importante de todos que hay que comprender es este sufrimiento que lo permea todo, que lo impregna todo, que significa que mientras tengas aflicciones mentales y karma, no hay escapatoria posible del sufrimiento. Y esto es una comprensión muy importante. Bien, entonces
llegas a la conclusión de que tengo que eliminar mi karma y mis aflicciones para liberarme, ¿eh? Y este es el deseo de la liberación del samsara, la renuncia, ¿eh? Eso es lo que hizo Buda en su investigación, ¿no? en su búsqueda de métodos para liberarse. Ya hemos hablado de las 4 nobles verdades antes. Entonces, a partir de este deseo de liberarte para ti, de liberarte tú, a eso le llamamos técnicamente prati moksha, liberación individual. Prati significa individual, moksha significa liberación, prati moksha. Eso es la liberación individual. No hay nada malo con eso. Eso es perfecto si puedes conseguir ese estado y liberarte del sufrimiento. Es una forma perfecta, ¿no? de manejarse, pero claro, tú eres solo una persona y los demás son muchísimo más numerosos. Y el deseo de los demás de ser felices y no sufrir es exactamente igual que el tuyo. Incluso en sueños, en nuestros sueños seguimos deseando ser felices y no sufrir. Cuando tenemos un mal sueño no queremos tenerlo, un sueño agradable lo queremos mantener. Si te enfermas o si te deprimes, quieres eliminar eso cuanto antes. No es que digamos, oh, qué bien, estoy deprimido, estoy feliz, qué bien, voy a ver si me dura un poco. No, eso no nos pasa ni por la cabeza. Queremos separarnos de esas condiciones. Significa este deseo espontáneo, innato de ser felices y no sufrir, de querer ser felices y no sufrir. Siempre que nos pasa algo desagradable, lo primero que piensas, ¿cómo puedo eliminar esto? ¿Cómo puedo separarme de esta situación? Este deseo interno, innato, es muy, muy fuerte. No hace falta pensar en ello, simplemente nos ocurre, ¿no? Lo tenemos presente. Eso significa que todos queremos ser felices y no queremos sufrir. Este deseo es muy fuerte en nuestra mente y es igualmente fuerte en todos los demás, todos los seres que nos rodean. Entonces empezamos a ver, bien, si solo pienso en mi propia liberación, eso es algo como muy egocéntrico, ¿no? Porque hay tantos seres a mi alrededor que tienen exactamente el mismo deseo de liberarse, de no sufrir. Uy, lo he dicho al revés, jaja. Bueno, a veces en fin, de eso, de que tienen el deseo de ser felices y de no sufrir. Si solo piensas en ti, tú eres solo una persona, ¿eh? Consiguiendo un único objetivo. Pero si piensas en todos los demás que son tan numerosos, piensas qué maravilloso sería si pudieran tener las causas de la felicidad y separarse del sufrimiento y que yo sea capaz de causar eso, ¿no? Esos son varios, en fin, aspectos. Luego podemos hablar de los 4 pensamientos inconmensurables, pero el primer deseo es qué maravilloso sería que los demás se vieran libres del sufrimiento. Después, ojalá se vean libres. Y el tercer paso es que yo sea capaz de generar esto. Tú ves a los demás que sufren y dices, qué maravilloso sería que no sufrieran. Y luego dices, ojalá no sufran. Pero el tercer paso es se acerca ya a la actitud del bodhisattva que dice que yo voy a hacerme responsable para generar las causas para que esto ocurra, ¿no? Esto es compasión en acción o una forma constructiva de compasión. No es solo y todo esto se basa en comprender el propio sufrimiento y desear conseguir el nirvana o la liberación, pero además ampliar esa visión a todos los demás, reconocer su sufrimiento, su deseo de ser felices, de no sufrir y generar compasión por ellos. Esta compasión es lo que llamamos la causa sustancial para la bodhicitta. La bodhicitta es una mente que quiere que los demás se vean libres del sufrimiento, eso es un aspecto, y el otro aspecto de la bodhicitta es que quiere conseguir la iluminación para ese objetivo, porque solo tener el deseo de ser el responsable de liberar a los demás del sufrimiento, ese deseo en sí mismo es bueno, pero tienes que comprobar si tienes la capacidad para llevarlo a cabo o no. Y por eso llegamos a esa segunda aspiración que es, wow, tengo que desarrollarme. Y la mejor forma de desarrollarte es llegar a ser un Buda tú mismo o tú misma. Por eso cuando decimos bodhicitta, la mente de la iluminación, bodhicitta se define como una mente que desea que los demás se vean libres del sufrimiento y que quiere conseguir la iluminación para conseguir ese propósito. Son dos aspectos. La bodhicitta es una mente que quiere
que los demás se vean libres del sufrimiento. Ese es un aspecto. El otro aspecto es conseguir la iluminación, ser un Buda, llegar a ser un Buda, para conseguir ese primer propósito. Por eso, la bodhicitta tiene dos aspiraciones. La aspiración causal, que es la gran compasión, y la aspiración resultante, que es llegar a ser un Buda para conseguir esa aspiración primera. Llegar a ser un Buda es algo que se produce en el futuro, por eso le llamamos la aspiración resultante, ¿eh? Tú quieres llegar a ser un Buda para conseguir la aspiración causal, que es liberar a los demás del sufrimiento. Por eso decimos que la bodhicitta tiene dos aspiraciones, la causal, la gran compasión, y la resultante, que es el deseo de llegar a ser un Buda o una Buda para poder cumplir con esa primera aspiración causal. Esto nos ayuda a entender cómo cómo desarrollamos esta mente de la bodhicitta. Bien, primero, compasión. Y luego necesitamos ver, ¿tengo la capacidad ahora mismo de llevar a cabo esto? No, tengo que ser un Buda para poder liberar a los demás. La aspiración resultante. La primera aspiración, ¿cómo generas esta mente de gran compasión? Esta aspiración causal. Bien, pues, que llamamos gran compasión. La gran compasión solo se puede generar si tú sientes de forma cercana a los seres, ¿no? Si la gente piensa en seres que estén cercanos a ti, ¿no? Que sientas cercanos a ti, es más fácil generar compasión por ellos. Por una persona extraña en la calle con la que no tienes ninguna relación, es muy difícil generar esa compasión porque no la conocemos, ¿no? Generamos indiferencia, pero la gente que nos resulta más cercana, con esa persona es más fácil generar la mente que quiere, que siente compasión. Esto significa que necesitas un sentimiento de cercanía hacia las personas como previo para desarrollar compasión. Y la base de eso todavía es lo que llamamos ecuanimidad. La ecuanimidad, si no tienes ecuanimidad, tú puedes decir por la mañana cuando meditas, oh, que yo llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres, y luego en tu mente tu mente está irritada con alguien y dice, sí, excepto para este, ¿no? Eso es algo que hay que evitar. Y por eso tienes que meditar en la ecuanimidad. Es la base. La base. Si no ves que todos los seres son, en definitiva, iguales, tu compasión nunca se va a generar por todos ellos, porque vas a generar distinciones, ¿no? Por este grupo, este individual, este individuo, etc. La compasión es un aspecto universal que no hace distinciones entre la gente o los seres. Por eso necesitamos inicialmente ecuanimidad como la base, el fundamento. Sobre esa base vamos a intentar generar sensaciones de cercanía. Hablaremos de eso la semana próxima. En este proceso de generación de la mente de la iluminación o bodhicitta. Y antes de hablar de la ecuanimidad es importante comprender los beneficios de la bodhicitta. Porque si comprendes los beneficios de algo, te inspiras para ir en una determinada dirección. Ya hemos hablado en el Lamrim de alcance medio, de las 4 nobles verdades, del sufrimiento, etcétera, cómo liberarse uno mismo, pero ahora vamos un paso más allá y vamos a tratar de liberar a los demás. Con ese propósito queremos generar el deseo de ser un Buda. Entonces, para eso es importante comprender los beneficios de esta mente de la bodhicitta, la mente de la iluminación. Bueno, hay 10 beneficios. Si te interesa, puedes leer el texto de Shantideva, el Bodhisattva-charyavatara, que describe en el primer capítulo los beneficios de la bodhicitta. No está, hay comentarios que explican, no es un listado lo que hace Shantideva en este texto, lo explica en diferentes versos, pero bueno, cuanto más
comprendes los beneficios, más te vas a esforzar, ¿no?, por conseguirla. Bien, el primer beneficio de la bodhicitta es que es la entrada, o sí, la entrada, la puerta, ¿no?, para entrar en el camino de los bodhisattvas, el bodhisattvayana, el vehículo de los bodhisattvas, que es el camino que lleva a la iluminación. Sin bodhicitta, sin el deseo de ser Buda, nunca vas a ser un Buda, ¿no? Eso es algo claro. Entonces, la bodhicitta es la entrada, sí, es la puerta de entrada al bodhisattvayana. Este sería el primer beneficio. Y esto se relaciona con que si tienes bodhicitta en tu mente, por ejemplo, después de este curso haces más cursos, retiros, etcétera, y lo haces durante varias vidas, y luego eso refuerza tu bodhicitta, ¿no? La bodhicitta necesita mucha familiarización, unas cuantas vidas, y durante cada vida unas cuantas décadas meditando, y luego al final se vuelve espontánea. En nuestra mente, las aflicciones ahora mismo son espontáneas, ¿eh? Es tan fácil desatar una emoción aflictiva, el deseo, el enfado, sin razonar mucho, simplemente ¡pah!, está ahí. Pero te sientas a meditar, tratar de generar paciencia, compasión, amor, etcétera. Eso requiere un trabajo, ¿no? Es decir, estamos mucho más familiarizados con las aflicciones que con formas positivas de pensamiento. Pero es posible, por el poder de la familiarización, transformar la mente. Ese es el tema. Entonces, siendo este el caso, si contemplas la bodhicitta durante varias vidas, finalmente se vuelve algo espontáneo, está siempre presente en tu mente. Cuando la bodhicitta espontánea significa que día y noche, sin tener que esforzarse por generarla, siempre piensas en cómo puedo liberar a los seres, en tus sueños, cuando estás lúcido, constantemente. A eso llamamos la realización o el logro de la bodhicitta. Cuando la bodhicitta forma parte de ti, todo lo que haces está motivado por la bodhicitta. Ahí entras en lo que llamamos el bodhisattvayana, entras este camino para llegar a iluminarte. Y ahí ese es el tema. A partir de ahí, todo lo que haces se vuelve en una causa de la iluminación, porque la bodhicitta como motivación está siempre presente en cualquier cosa que hagas. Por tanto, este es el primer beneficio. Es la puerta de entrada al bodhisattvayana. Cuando entras en el bodhisattvayana, necesitas el logro de la vacuidad también, transitas por otros caminos, otras realizaciones o logros, y consigues la iluminación final, la iluminación finalmente. Bien, pues esta es la entrada, la bodhicitta. Si tienes bodhicitta, todo lo que haces es una causa para la iluminación. Esto es algo fenomenal. En fin, este es el primer beneficio. El segundo beneficio es que te vuelves en un hijo o una hija de los victoriosos, es decir, de los Budas. No sé ahora, pero en el pasado, los niños o las niñas querían seguir el ejemplo de sus padres, ¿no? Ahora mismo eso ya no pasa, ¿no?, hoy en día, pero bueno. em, se refiere a que eso, que te conviertes, el segundo beneficio, en un hijo o hija de todos los victoriosos o Budas, es decir, te acercas a la budeidad y te conviertes en un seguidor de los Budas, ¿no?, por así decir. A eso se refiere cuando dice te conviertes en un hijo o hija de los victoriosos, es decir, indica que vas en una dirección positiva. Ese sería el segundo beneficio. El tercer beneficio es que superas, por así decir, en virtudes a los Shravakas y Pratyekabuddhas. Es decir, haces más por los demás que la gente que solo quiere liberarse a sí misma. Claro, la gente que solo quiere liberarse a sí misma también ayuda a los demás, pero no hasta el punto en el que lo hace un bodhisattva o un Buda, ¿no? Entonces, si solo piensas en tu liberación, o si piensas en la liberación de todos los demás
sin excepción. Eso, en fin, es diferente, ¿no? Ese sería el tercer beneficio, que el tercer beneficio es que como tu responsabilidad, la que asumes, es mayor en la ayuda a los demás, pues puedes hacer mucho más por ellos, superas en cualidades, por así decir, te vuelves en un ser más brillante o más radiante que los Sravakas y Pratyeka Budas. No tiene que ver con ser mejor o los otros ser peor, no, no tiene que ver con eso. Por eso ya he dicho muchas veces, los términos de Hinayana y Mahayana no son muy buenos, porque Hinayana significa menor, camino menor, y Mahayana significa camino mayor o superior. Entonces, no, mejor usar el camino de Pratimokshayana y luego el Bodhisattvayana para referirse al Mahayana. Cuando vamos a los países de tradiciones Theravada, es mejor utilizar el camino o hablar de Bodhisattvayana que de Mahayana. En fin, el tercer beneficio. Dado que tu motivación es ayudar a que los demás se iluminen, pues te hace que tus cualidades sean superiores. En fin, el cuarto es que te vuelves un objeto de ofrecimiento y veneración. No significa decir, wow, soy un bodhisattva. A veces ves a gente así, estoy practicando esto, con el pecho muy subido, la espalda muy recta, jajaja. Pero eso genera solo más orgullo, que es una aflicción más. Cuando tú te conviertes en un bodhisattva o en una bodhisattva, cuando generas bodhicitta, todos los seres, incluso los dioses, te alabarán y te harán ofrendas porque dicen, wow, vas a trabajar por todos los seres, ¿no? Eso es muy superior a simplemente permanecer en el gozo del samadhi, por ejemplo, ¿no? Se habla de que dioses y espíritus te alabarán. No hablamos mucho de espíritus en Occidente, ¿no? Pero en los países asiáticos se habla mucho más de este tema, ¿no? A veces se habla del daño causado por espíritus, etcétera, pero si generas amor bondadoso y compasión, eso significa, cuando haces eso, se dice que los espíritus te benefician en vez de dañarte. Pues es similar a este beneficio al que nos estamos refiriendo con la bodhicitta. Si tienes esta motivación tan pura, los dioses con su clarividencia son capaces de verlo y quieren mostrarte respeto y ayudarte a que lo consigas. Este sería el cuarto beneficio. El quinto es que es fácil acumular méritos, es decir, las causas de la iluminación. Porque el mero deseo de iluminarte no es suficiente. Necesitas acumular méritos a través de la práctica de las 6 perfecciones. Hablaremos de eso en 2 semanas. Necesitas acumular méritos para conseguir la iluminación. Para eso, practicas las 6 percepciones. Si piensas en la bodhicitta, en realidad es algo muy, muy, muy vasto. Shantideva dijo, si eres capaz de eliminar el sufrimiento del dolor de cabeza de un solo ser, eso es algo maravilloso. Pero imagina que no lo haces por uno solo, sino por todos los seres, sin excepción, todos los seres que existen, porque tienes ecuanimidad. Imagínate que deseas que todos los seres se vean libres del dolor de cabeza y de todos los sufrimientos. Eso es algo maravilloso. Si deseas que una persona esté bien, eso es un pensamiento positivo. Si quieres que todos los seres estén bien, imagina el alcance de ese pensamiento positivo, el karma positivo o la energía positiva o el karma positivo que se genera con ese pensamiento, ¿no? Desear que todos los seres estén bien y sean felices sin excepción. Por eso, con ecuanimidad puedes decir eso, ¿no? Refiriéndote a todos los seres sin excepción. Por eso, la mente de la bodhicitta es muy vasta en esa acumulación de méritos. Por eso que estamos explicando. Porque trabajas por el beneficio de todos los seres sin excepción. No solo humanos, también
también espíritus, animales, todos los seres que tienen conciencia. Por eso es una mente muy vasta y por tanto las actividades de los bodhisattvas son también muy vastas y por eso generan ese aspecto muy vasto de acumulación de méritos para la iluminación. ¿Eh? Los budas, los bodhisattvas tienen formas muy vastas, muy grandes de ayudar a los demás, ¿no? Manifestándose de muchas maneras, etc. En fin, este es el quinto beneficio. El sexto. El quinto se refiere a eso, a una vasta acumulación de méritos. El sexto es que fácilmente purificas obstrucciones y actos negativos. Habláis de, recordáis cuando hablamos de karma, hablamos de la acumulación de karma negativo y de la purificación de los 4 poderes oponentes. ¿Recordáis esto o no? ¿Sí? Dentro de los 4 poderes oponentes, los 4 poderes oponentes son esenciales para purificar karma negativo. Pero si tienes bodhicitta, estos 4 poderes oponentes por naturaleza están presentes cuando tienes bodhicitta, porque con la bodhicitta no quieres dañar a los demás, eso está claro. Y además, si tienes bodhicitta, te arrepientes de forma automática por haber dañado a los demás en el pasado. Si tienes ese fuerte deseo espontáneo de eliminar el sufrimiento de los demás, automáticamente dices, ay, dije algo mal a no sé quién. En fin, el arrepentimiento está también presente. Ya hemos hablado de que se trata de un arrepentimiento constructivo, no tiene que ver con la culpa, con la baja autoestima o la vergüenza. Todo eso no tiene nada que ver. Hay que echar fuera todas estas chorradas. Hablamos del arrepentimiento como una forma muy constructiva que piensa, he hecho esto mal, me doy cuenta, lo voy a purificar y se acabó y no le das más vueltas, ¿no? Significa que si tienes bodhicitta, este arrepentimiento estará muy, muy presente. Si has dañado a alguien en el pasado y tienes el deseo de ayudar a todos los demás sin excepción, automáticamente vas a arrepentirte de haber hecho algo malo en el pasado. Entonces, el arrepentimiento también está. Además, el poder del refugio, el poder de la confianza, eso es la mente de la bodhicitta también. La bodhicitta, si has dañado a los demás en el pasado y ahora quieres ayudarles, la bodhicitta por sí misma tiene de forma muy fuerte este poder de la dependencia o de la confianza, se traduce de forma distinta en ocasiones, a partir de este deseo constante de beneficiar a los demás. Ya tenemos el arrepentimiento, la confianza, porque, claro, este deseo permanente de ayudar a los demás está purificando constantemente el daño causado a los demás, igual que Milarepa, ¿no? Mató a más de 30 personas, pero después con bodhicitta purificó todo eso y consiguió la iluminación en esa misma vida. La bodhicitta es algo muy, muy poderoso para la purificación. Bien, tenemos el poder de la confianza. Y luego, en último lugar, el poder del antídoto. En general, si quieres purificar karma negativo, cualquier cosa positiva que hagas es una causa para purificar karma negativo, eso está claro. Pero la bodhicitta es la manera más superior de virtud, porque quieres liberar a todos los seres sin excepción. Si quieres liberar a todos los seres sin excepción, esto es un estado mental extremadamente virtuoso. Por eso es un antídoto muy poderoso también. Si tienes bodhicitta, tendrás también el poder de la resolución, es decir, estás determinado a no volver a cometer acciones negativas contra los seres, ¿no? Con bodhicitta es muy fácil generar ese compromiso contigo, no voy a dañar a los demás. Si tienes una forma de bodhicitta
muy fuerte, automáticamente no vas a querer dañar a nadie. Entonces puedes ver que si tienes bodhicitta, están presentes los 4 poderes de purificación: arrepentimiento, confianza, el antídoto y la resolución están siempre presentes con la bodhicitta. Por eso la bodhicitta es una práctica de purificación tan increíble. También está la práctica de Tonglen, la práctica de tomar y de dar, lo de tomar el sufrimiento de los demás y devolverles tu felicidad. La gente puede decir, oh, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿No? Pero si nos familiarizamos con eso más adelante, no os recomiendo que saltéis a esto, pero si con el tiempo, poco a poco, nos vamos familiarizando con esta práctica, podemos ver lo beneficioso que es. Vemos, hay muchas historias interesantes de gente que ha purificado mucho practicando Tonglen, ¿no? El karma es algo que no es fijo. Hay gente que puede, hay gente que puede purificar su enfermedad, en fin, depende de causas y condiciones, ya lo sabemos. Creo que era un estudiante de Kongla Rato Rinpoche hace muchos años. Estaba enfermo y durante varias semanas hizo Tonglen, y cuando volvió al hospital se había curado completamente. Los doctores le dijeron, creo que nos hemos equivocado al diagnosticarte en el pasado porque no veían rastro de la enfermedad. Si piensas que, cualquier forma de enfermedad que experimentas está generada por karma negativo, si purificas el karma negativo, puedes purificar también la enfermedad, porque si no hay causa, no hay resultado. En el proceso de una enfermedad y purificas en ese momento, puede ocurrir que mejores. También puede ocurrir que empeores, ¿eh? Eso también puede pasar, porque cuando purificas, puede que mientras estés purificando otro karma negativo esté madurando en ese momento, con lo cual empeoras o tienes un accidente o lo que sea. A veces pasa eso. Entonces, pero si lo ves desde el punto de vista de la purificación, piensas, bien, muy bien, entonces estás purificando, porque si empiezas a pensar, oh, pobre de mí, ¿cómo me pasa esto?, etcétera, eso no te ayuda. Tenemos en la tradición de entrenamiento mental, esas prácticas nos enseñan a cómo utilizar cualquier cosa que nos ocurra en la vida, aunque sea muy difícil de afrontar, cómo usarla de forma positiva, como una práctica de purificación. Si entrenas tu mente en eso, con bodhicitta, ya no importa lo que te pase, tu mente siempre estará en paz y utilizarás cualquier ocasión para generar las causas de la iluminación. Y puedes verlo con estos maestros en el Tíbet ocupado, torturados en las cárceles, siempre a punto de morir de hambre. Algunos de mis maestros han pasado por esas circunstancias y han contado historias de dificultades enormes en condiciones muy, muy duras, torturados, extremadamente débiles por la falta de alimentos, y aún así utilizan eso como una oportunidad para purificar, como una oportunidad para practicar, porque no pueden evitar que los chinos hagan eso, ¿no? Que salgan de Tíbet. Entonces, si no puedes cambiar la situación, en vez de quedarte estancado en eso, puedes lidiar con ella mentalmente, ¿no? Y hay historias muy impresionantes, ¿eh? Y estas personas que no han, después de estas situaciones, no han tenido trauma, ni estos efectos del shock postraumático, etcétera. Yo, en algunos de mis maestros, en algunos de mis compañeros de clase, compañeros que fueron a Tíbet, volvieron a Tíbet, estuvieron allí torturados, etcétera. Es algo muy, muy, muy importante. Esta mente de la bodhicitta es increíblemente poderosa. Los monjes previos del monasterio Namgyal, del monasterio de su santidad el Dalai Lama cuando estaba en Tíbet, ahora está en Dharamsala, en India, un maestro de este monasterio salió del monasterio
fue torturado y después se encontró con su santidad y le dijo a su santidad: durante estos años de tortura he tenido un miedo. Y su santidad dijo: claro, es normal que tuvieras miedo. Y él dijo: no, mi miedo era perder la compasión por mis torturadores. Eso es algo muy inspirador, ¿no? Esa persona que está en ese estado mental, a pesar de tener una situación tan dura en la vida, cómo es que su única preocupación sea no perder la compasión, ¿no? Eso es fruto del entrenamiento mental. En esas circunstancias, con esta mente de la bodhicitta, la gente puede utilizarlo para avanzar en el camino. Eso es algo muy impresionante, ¿no? Y demuestra que se puede tomar todo como una práctica de purificación. Esto es otro de los beneficios de la bodhicitta, ¿eh? Es decir, que cuando la generas a partir de cierto nivel, puedes purificar muy rápidamente karma negativo. ¿Por dónde vamos? El 6, el beneficio sexto. Bien, vamos a beber algo. Beneficio número 7, que consigues tus deseos. Este mola, ¿eh? Pero claro, no vengas luego a quejarte si después de hacer el curso dices: hey, he meditado ya un ratito en bodhicitta y he conseguido todo lo que quiero. No, cuanto más lo generas, más consigues. Ya hemos hablado aquí de conseguir, de lo que hacen los grandes practicantes, ¿no? Claro, tiene sentido, ¿no? Cuantos más méritos tienes, más mejoras, más cosas consigues y tus deseos poco a poco se van consiguiendo, ¿no? Esto es lo que ocurre. Este sería el número 7, que consigues tus deseos. El beneficio número 8 es que no te dañarás, no serás dañado o dañada por los demás. No tendrás obstáculos, o debería decir, tendrás menos obstáculos. Vaya, no estarás bajo el control de los obstáculos, ¿no? O bajo el control de seres dañinos. Y es cierto, por ejemplo, con los espíritus. Si tienes bodhicitta, los espíritus, en vez de dañarte, si tienes bodhicitta, van a querer ayudarte. Si tienes bodhicitta, por los méritos acumulados, los obstáculos no te influencian, no te afectan. Mitukpa significa no recibes la influencia, no te influyen la gente dañina o los obstáculos. E incluso algunos que normalmente te dañarían, te ayudan. Y esto es muy claro. Siempre pongo el ejemplo de los perros. Los perros callejeros en India, lo ves. ¿Cómo puedes cómo en función de cómo reaccionas ante una situación, tiene un efecto en toda la situación? Ya os he dado el ejemplo de este grupo de perros callejeros en el sur de India, que lo he visto muchas veces, ¿no? Hay grupos en distintas partes de la ciudad o del pueblo, grupos de perros callejeros medio salvajes. Llega un perro nuevo a un nuevo territorio y todos los perros del grupo empiezan a luchar con él o a ladrarle, a morderse, pero eso es lo que suele ocurrir. Pero en una ocasión, uno de estos perros nuevos llegó a este nuevo territorio y todos los perros empezaron a ladrarle, y este perro empezó a menear la cola, a mostrarse así como amigable, ¿no? Saltando, y los demás se quedaron: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pararon de ladrar, empezaron a olerse y acabaron jugando juntos, ¿no? Con los humanos pasa igual, ¿no? Si la ira contra la ira no funciona, el enfado contra el enfado no funciona, ¿no? Si tú practicas paciencia frente a una persona que tiene ira y ella ve que no hay resistencia por tu parte, eso ayuda a calmarlas, y eso es muy cierto, ¿eh? Con la gente muy, muy rígida, ¿no? Muy, muy tensa, se encuentran con alguien que es mucho más, pues eso, más fácil, más relajada, y que le dice: sí, sí, tienes razón, tienes razón. Tú sabes que no tienes razón, pero es igual. Esa persona se calma y es entonces cuando puedes hablar con ella, ¿no? Ahí es cuando le puedes decir: oye, que no tenías razón. Pero bueno, esto es como hábil, ¿no? A ver, igual no vayas directamente a decirle que se ha equivocado, espérate unos días. Pero bueno, en fin, que si tienes bodhicitta, decimos que los demás no pueden hacerte daño realmente, porque con habilidad trabajas por los demás y el daño, los problemas ya no te influyen como antes, ¿eh?
Igual como esta gente en prisión que os he contado, ¿no? Las historias de la gente torturada en el Tíbet ocupado. Y luego, de una vida a la siguiente, sigues con esa actitud, ¿no? De tratar con los problemas de esta manera y te acercas a la iluminación de esa manera. Por eso, la bodhicitta es un camino tan rápido. Si tienes esta mente increíble, que no importa lo que cueste, voy a iluminarme para el beneficio de todos los demás. Con esa mente ves cualquier problema como una práctica, una oportunidad para practicar. Puedes practicar, podemos practicar paciencia con alguien que nos regaña o nos agrede. Y podemos practicar paciencia con una enfermedad, con la gente que nos agrede o que nos, en fin, que nos regaña o nos grita, queremos reaccionar, ¿no? Pero si nos calmamos, eso es más constructivo. De forma igual, ¿no? Cuando enfermas puedes pensar, oh, yo soy el centro del universo, ¿cómo me puedo poner enfermo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Eso no beneficia para nada. Pero si piensas, hey, bien, estoy enfermo. Bien, esto es una práctica de purificación. Bien, eso es mucho más fácil, en fin, lidiar con esa enfermedad, ¿no? Hasta podrías disfrutarla, el tener la enfermedad. Porque estás enfermo, ya está, no puedes hacer nada. Vamos a enfermar, vamos a morir, esa es la realidad, es algo que no podemos evitar. Entonces, cuando enfermes, puedes tener autocomiseración, oh, pobre de mí, o puedes pensar, hey, esto es una práctica de purificación, venga, adelante. Entonces es mucho más fácil de aceptar esa enfermedad como una parte de la vida, ¿no? Por eso, estas prácticas de entrenamiento mental es muy interesante. En fin, este sería el beneficio número 8, que no te dejas influenciar por los obstáculos o el daño de los demás. Y luego el número 9 es que rápidamente completarás las bases o campos y caminos. Es decir, progresarás muy rápidamente en los caminos, en los estados graduales hacia la iluminación, los diferentes niveles. Desde ahora hasta la iluminación, tienes que evolucionar, ¿no? El deseo no es solo suficiente, la aspiración no es suficiente. Primero está eso, pero luego tienes que eliminar mucho karma negativo, eliminar aflicciones, purificar la mente. Ya hemos hablado antes de que los caminos, el camino gradual hacia la iluminación es esta lavadora tan, tan sofisticada que durante 3 eones incontables va lavando la mente, ¿no? Con la motivación de la bodhicitta y con el logro de la vacuidad. Este es el último de los módulos que veremos, la vacuidad. Ya lo hemos visto un poco en el módulo de Samsara y Nirvana. Tenemos la necesidad del logro de la vacuidad, de comprender la vacuidad, porque es el antídoto directo contra la ignorancia que nos mantiene en el samsara, en el sufrimiento. Entonces, cuando también lo necesitas para ser un Buda, ¿no? Necesitas comprender la vacuidad con la motivación de la bodhicitta. Te sientas, meditas en la vacuidad, pasas a un siguiente nivel, es como pelar una cebolla, ¿no? Un nivel fuera, una piel fuera. Pero, pero no tienes que pensar que dentro de la cebolla está la joya de la iluminación, ¿no? Tú tienes la bodhicitta y con eso pasas a meditar en la vacuidad y con eso quitas un nivel de perturbaciones mentales, ¿no? O de aflicciones mentales. Y luego sales de la meditación y ayudas a los demás o enseñas o haces lo que sea y luego vuelves a meditar en vacuidad y le quitas otra capa a la cebolla. Y luego te levantas otra vez, sales de la meditación, trabajas por los demás, etcétera, vuelves a sentarte a meditar en vacuidad y ahí quitas otra capa. Puedes imaginarte que después de unas cuantas vidas haciendo esto, todas estas capas ya no están ahí, estas pieles de la cebolla ya no están ahí y solo está la joya de la iluminación, ¿eh?
La preciosa joya de la iluminación está ahí. Bien, este sería el beneficio número 9. El número 10 es increíble. In Tibetan, we say. So that means you become a kind of field or basis for the happiness, and well-being of all. El último beneficio es maravilloso y es que te conviertes en la base de la felicidad de todos los demás. ¿Por qué? Si te conviertes en un bodhisattva o en una bodhisattva, en el proceso de ser un Buda, tu único deseo para ser un Buda es liberar a todos los demás del sufrimiento. Y vas consiguiendo, y eso significa conseguir los deseos de todos los demás seres, sin excepción. ¿Por qué? Porque la bodhicitta se basa en la ecuanimidad. Y en tu camino del bodhisattva es una mente muy preciosa porque es una mente que quiere liberar a todos los seres sin excepción. Por eso, si quieres liberar a los demás, te conviertes en una especie de joya que concede los deseos de los demás, ¿no? Porque les eliminas el sufrimiento temporal y el último. Ese es el beneficio número 10 de la generación de la bodhicitta. El primero, como ya dije, ¿no? Es la entrada al camino de la iluminación. Todo lo que haces es una causa para la iluminación. Todo lo que haces es una causa también para la felicidad de los demás. Porque todo lo que haces lo haces con la motivación de la liberación del sufrimiento de los demás. Es decir, que te vuelves eres el campo, la base de la felicidad de todos los seres sin excepción. Digo sin excepción porque la bodhicitta está más allá, trasciende cualquier prejuicio. Este sí y este no. No, no, este no, este no, este sí. Está más allá de todo eso. Porque Buda, como ya vimos en el módulo de refugio, Buda no hace distinciones entre aquellos que le ayudan, aquellos que le dañan, aquellos que son enemigos de Buda o amigos de Buda. Buda ve a todos los seres igual, porque todos son iguales en su deseo de ser felices y no querer sufrir. Y para esto es necesaria la ecuanimidad. Sin ecuanimidad no puedes beneficiar a todos los seres sin excepción. Por eso el primer punto del entrenamiento mental se basa en la ecuanimidad. Hay varias técnicas para generar bodhicitta. De eso hablaremos la próxima semana. Una técnica se llama las instrucciones de causa y efecto o las instrucciones de 7 causas y un efecto. Y también está la otra técnica de intercambiarse uno por los demás. Son 2 técnicas para generar bodhicitta. Y también hay una combinación de ambas. De eso hablaremos la próxima semana. Y ambas técnicas necesitan la base de la ecuanimidad. Sin ecuanimidad haríamos excepciones. Por tanto, es un aspecto muy importante del entrenamiento mental. También desde un nivel secular, es algo muy lógico. La ecuanimidad nos ayuda a comprender que todos los seres son iguales. Una técnica que hemos dicho es la técnica para generar ecuanimidad. Es ver que la gente, todo el mundo, todos los seres son exactamente iguales. ¿Cómo lo hacemos? Bien, clasificamos toda la gente que conocemos y toda la gente que no conocemos, o sea, todos los seres que existen en 3 grupos. Los 3 grupos que son aquellas personas que consideramos amigas, que son básicamente las que alimentan nuestro ego, las que nos dicen cosas bonitas, etc. Luego está la gente que nos critica, que nos dice cosas desagradables o a veces, o incluso la gente que señala nuestras faltas, porque claro, nosotros nunca nos equivocamos. Entonces,
Por And eso then son we have a nuestros third enemigos. group Luego está el is tercer grupo, que sería the neutral persons or las personas the que nos resultan stranger. neutrales, los Yeah, so extraños, ¿no? we have an indifferent feeling towards too Gentes because hacia las que we sentimos don't really care much indiferencia. about them, or No nos we don't have a wish importan, to harm either. no, We no just tenemos el deseo don't de think about it. dañarlas, pero And so we simplemente no can pensamos en classify ellas. all Podemos people on the planet, clasificar a toda la gente including en all el the animals, planeta, into incluyendo those los three groups animales, if we en want to. estos tres grupos. And it's possible. Yeah, Y so, eso es but then posible we start to hacerlo. analyze Pero luego empiezas a analizar the way we look at those three individuals la forma en la or que those three individual miramos groups. a Is estos that tres realistic or individuos. not? ¿Es algo realista o no? That's kind of a training we try to understand. Es Because un the person entrenamiento we que tenemos like que so hacer. much, our Porque la dearest persona friend, que nos gusta tanto, nuestro mejor amigo, can be the enemy of somebody else, right? esa persona puede Somebody ser else might completely el, dislike our friend. el So if we have enemigo our de friend otra here, persona más. Tenemos and we look a at it, nuestro amigo oh, aquí y lo nice miramos guy. así y decimos, oh, bien, Somebody mi else amigo. looks at your friend and Pero says, alguien lo not mira so desde el good. otro lado y dice, wow, qué persona So más the person is the desagradable. exact same. La persona es la misma. So what actually is that person? Is Entonces, that a friend or ¿qué es is that esa an persona en enemy? realidad? ¿Un amigo o So un it's just our enemigo? perception that makes a No, no difference. es nada de eso, es You solo can see nuestra it's very percepción la que subjective. hace esas distinciones. Es una The way we experiencia look at subjetiva. people is very La forma en la subjective. que miramos a la gente es And even over subjetiva. time, Y con the el tiempo friend incluso el can amigo change into puede an cambiar enemy, right? y volverse If un you have an enemigo. argument, Tienes una then discusión the con friend una can change persona into an enemy. y esa persona puede pasar a Yeah, ser tu so there's this enemiga, por famous así decir. Lam Zopa Rinpoche told about this La Mazopa very interesting cuenta aspect of contaba este aspecto relationships. muy Yeah. interesante de las You have more relaciones de experience pareja. than I do. I just had only until I was Vosotros like sabéis más de 21. esto que yo, porque yo a And then los I stopped. 21 dejé de tener Maybe interés en relaciones así de pareja, pero yeah, bueno. what is this? Life? But yeah, you have this kind of Pero first you have this person you very quite imagínate, ¿no? sure El about, ejemplo que oh, I decía can't wait to Rinpoche, be with this una persona person. por la que And if sientes I mucho be with this deseo, mucho person, I apego. will be Wow, so no puedo happy. vivir sin And esta you say, persona. Voy a okay, ser, great, I me can muero understand si no that. estoy con ella, ¿no? Then you're with that Necesito estar person, con ella. and Luego then la because of conoces attachment before y luego, desire, you didn't y see the luego faults of that person. You only see the al qualities. Oh principio, wow, por you're el doing deseo this no great. ves, no ves Very las happy. faltas de esa persona, And eres then muy you're with this feliz, person, pero luego and estás then you con have esa some persona arguments because y that's empezáis a that's normal in discutir, life. porque eso es normal en la vida, And then you don't like the person. y Oh, empieza a no I gustarte. hate this Wow, person. no I me can't gusta. wait to be Odio a esta separated. persona. Ya no puedo vivir con ella. No puedo esperar a That's separarme de ella. Es a very exactamente lo easy contrario de lo que mistake. sentías But it happens antes. sometimes, right? Y eso pasa todo el So they tiempo. can see that one Puedes individual, ver como even over un time, individuo changes. a lo largo Our del tiempo dearest puede friend cambiar. becomes an enemy, and an Nuestra amiga enemy, same más thing. A person you cercana dislike initially. puede acabar When siendo alguien sometimes a quien no based on queramos, ¿no? Y al misunderstanding, you revés. sit down with a cup Imagínate of que tienes una sake persona con la que te llevas and fatal, pero you se talk basa en un about things over, and malentendido, then os sentáis a oh, charlar, lo I aclaráis y just al final like that dices, too, wow, qué So I persona más like that too. agradable. Yeah, and also the person we dislike, Y la persona que no nos gusta, because the person, que talks miramos about our así, faults or porque es criticizes una us, persona que nos can be the critica friend of o somebody algo, else, right? puede ser la So it amiga de means alguien that más. what we consider Es as decir, an lo que enemy consideramos or como un dislike can enemigo be liked by somebody else, right? puede So it's very ser subjective. un amigo de The alguien más. person Es doesn't algo muy exist on its subjetivo. La own side persona no as existe por friend su or propio enemy. lado como amigo o That's what we enemigo. have to come to the Eso es lo que conclusion. tenemos que And then the que same is comprender. true with the Y lo stranger. mismo con If una you meet persona a extraña, stranger ¿no? on public transport Te or something encuentras like that, sometimes it's like con una persona in extraña India, it's very en el a lot in the transporte trains. público. En India pasa mucho en los trenes. I have to Al spend 2 nights, principio, 2 days with this pero person. claro, te pasas Even your bed is 2 días there, y and 2 noches your friend en is un here, tren then they are con here, 3 literas durmiendo en it's ese, kind en of ese very vagón close. junto. It's just Al very, final estás muy junto con las not really personas, ¿no? Las near. literas de enfrente están a 1 metro de ti. So you have to spend 2 nights, 2 days with Tienes this que person. So pasarte the dos first time you noches see y the dos person you días con have on esa the persona. Al train, principio la ves en el tren y dices, uy, a stranger, right? un How will extraño, this be? ¿cómo And then será? you think, maybe Pero the luego way we are. piensas, no sé, será así, So la pinta que this is tiene. uncomfortable. And you start a Eso es conversation, and then incómodo, pero empiezas a one of your hablar friends, and you're y sharing, después de yes, unos you're kind of minutos telling the truth, ya right? sois amigos y So estáis compartiendo la comida, ¿no? it's very Eso pasa possible. mucho. Or I was in the train from the Netherlands Cuando coming back to estaba en el London one tren day, and there was de this Holanda young a student. He Londres, was with a group of other young students, había quite well un, behaved ha- sometimes. había un And grupo de he's friends estudiantes with people doing this, what is it called? Stag do, and they sometimes not that well behaved. y hay grupos de, But bueno, this de time they were quite adolescentes que a good, veces no this se one. portan muy bien en los trenes y tal, pero bueno, So este you grupo sit era next to me bastante and you think, bien, "Ooh, monk." bastante buenecito, ¿no? Por así decir. Y me miraban así, uy, el monje este, ¿esto qué hace? Claro, yo soy raro, ¿no? Para los And demás. then he has his flask, Entonces this flask, like this tenía kind of como un termo bell.
que se cayó, tenía un termo que se cayó y se lo di, hey, no pasa nada. Y entonces empezamos a hablar ahí. Y entonces podías ver en la cara de este chico cómo estaba súper relajado, ¿no? Decía, oye, este monje mola. Es un monje, pero es normal. Empezamos a hablar y hablamos de muchas cosas de la vida. Dijo, oh, el budismo es muy interesante y tal. Puedes ver como a veces un extraño, mientras no hables con él, se mantiene esa distancia, ¿no? Pero a partir de tener una conversación, eso se rompe, ¿no? En fin, la persona extraña puede cambiar a ser una amiga. La persona que vemos como extraña es la mejor amiga de alguien más. La persona que vemos como extraña en el supermercado, en la calle o donde sea, puede ser la mejor amiga de alguien. Es decir, esta meditación en ecuanimidad se hace para ver que las diferencias que vemos en la gente es nuestra percepción, no está en las personas, no está en ellos. Porque nuestro mejor amigo puede ser el enemigo de alguien más y con el tiempo nuestro amigo puede cambiar y convertirse en nuestro enemigo y es lo mismo con el enemigo. Alguien, alguien que no nos gusta puede ser la mejor amiga de alguien más. Y si la gente nos dice, si alguien nos dice algo muy desagradable, es muy interesante porque aunque alguien nos insulte, imagínate, en el fondo, esa persona que nos insulta solo quiere ser feliz y todos deseamos lo mismo, hasta nuestro peor enemigo, que solo quiere hacernos daño. Pero si piensas, la persona no es el problema, la aflicción, la ira en su mente, ese es el problema. Una persona nunca la puedes culpar. Hay que culpar. El enemigo verdadero es la ira en la mente de esa persona. Si piensas en esos aspectos, la ecuanimidad tiene mucho sentido, porque ves que en estos tres grupos son exactamente iguales en querer ser felices y no sufrir, iguales que nosotras y nosotros, pero a veces están secuestrados por las emociones aflictivas, igual que nos ocurre a nosotras. Una emoción aflictiva que te sobrecoge, te controla y reaccionan de forma negativa, ¿no? Nos ocurre a nosotros lo mismo. Si piensas en estos términos, estos tres grupos, la única diferencia es nuestra percepción en un momento particular. Puedes ver cómo nuestra percepción es tan subjetiva. Una persona a la que no nos gusta puede gustarle mucho a otra. La persona no existe por sí misma como amiga, como enemiga, porque todo depende de la visión de quien. Claro, todos pensamos que lo que yo veo es la realidad, pero esa no es la realidad. De esto hablaremos más cuando trataremos el módulo de la vacuidad, pero lo que percibimos es solo nuestra idea de la realidad. No tiene nada que ver con lo que hay ahí fuera objetivamente. Eso no está ahí. Lo que percibimos no tiene que ver con el objeto, sino con nuestra fabricación mental. Eso es algo muy claro. Todo lo que percibimos no es la realidad. La forma en la que pensamos que las cosas son ciertas es solo una mente que piensa así, tu mente. Otra persona va a pensar de forma completamente distinta. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es eso que vemos como la realidad? Es una experiencia subjetiva, basado en el individuo. Si piensas en estos términos, cuando reflexionas sobre la ecuanimidad, ves que no hay, no hay nada, no hay amigo, enemigo, extraño existentemente inherente ahí fuera. Todo depende de tu percepción. Y eso es muy cierto. Y con el tiempo cambian, diferente gente tiene diferentes percepciones, entonces empiezas a ver, bien, estos tres individuos son en realidad lo mismo. Son tres personas o tres seres que quieren ser felices, no quieren sufrir, tienen el mismo deseo, exactamente el mismo, y con la misma intensidad que nosotros, ¿no? Ser felices, no sufrir. Eso es lo que quieren. La gente tiene esa, pero en el fondo, ¿no? En el fondo de su mente,
Tienen toda esta red de emociones. Pero en el fondo de toda esa red de emociones aflictivas está la pureza de la mente. Y no importa lo mala que sea una persona, ¿no? Todo ser, toda persona tiene el potencial de ser una buena persona. Todos tenemos este potencial. Y además el potencial de ser un Buda, de iluminarnos. Eso significa que incluso nuestro peor enemigo puede cambiar su mente. Y eso es algo que deberíamos respetar. No importa lo terrible que sea la conducta de los seres, en el fondo tienen el potencial para ser un ser humano bueno. Cuanto más pensamos en estos aspectos, más capaces somos de no hacer estas distinciones en estos tres grupos, ¿no? Amigos, enemigos, extraños. Esta es la base de todos los entrenamientos mentales. Sin esta ecuanimidad, ¿cómo podemos generar el deseo de quiero ser un Buda para iluminar a todos los seres? No tiene sentido. Este es el paso inicial de la ecuanimidad. Vamos a hacer ahora una breve contemplación, una breve meditación sobre esto que estamos comentando. Aquí no sé en casa cómo está, aquí hace calor, igual estamos un poco cansados. Es bueno hacer esta meditación constantemente, también por la mañana. Es una meditación para ver que todos los seres son iguales y generar más respeto por todos los seres y finalmente generar esta ecuanimidad que es una base increíble para generar esta mente de la bodhicitta, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar. Lo que hacemos en la meditación es, primero, como hacemos habitualmente, vamos a contar la respiración. Es una meditación de concentración. Y después de eso, haremos la visualización con las luces y luego la meditación analítica. En esa meditación analítica, piensa en tres personas de tu vida, los pones frente a ti, los analizas aplicando los razonamientos que hemos explicado ahora, ¿eh? ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué los hace iguales? Es decir, tu experiencia subjetiva de cada uno de ellos. Tratamos de ver que estas tres personas son lo mismo en su deseo de ser felices y no sufrir. Es solo la percepción temporal que tenemos de ellos lo que marca la distinción, ¿no? Empezamos con estos tres y poco a poco podemos ir expandiéndolo a todos los seres, pero inicialmente trabajas con la gente que tienes cerca, ¿no? Ese es el primer paso para generar ecuanimidad. Elige a alguien que te guste, a alguien que no te guste y a alguien que te resulte indiferente de tu ambiente más cercano. En fin, vamos a empezar. Antes, vamos a, vamos a empezar con esta respiración, este ejercicio de la respiración de 9 rondas. Lo he explicado antes ya, ¿sí? Bien. Es una forma de, como ya hemos explicado, de calmar un poco, de apaciguar la mente y sus energías a través de esta respiración de 9 rondas. Nos ayuda a meditar. La forma de hacerlo es con el índice de la mano derecha, bloqueas el orificio nasal izquierdo, respirarás 3 veces, inspiras, sostienes la respiración un segundo o dos y luego sueltas el aire a través del otro orificio nasal. Repetimos esto 3 veces. Luego lo hacemos con la izquierda, bloqueando el izquierdo y así 3 veces más. Bien, pues empezamos. Respiramos una segunda vez. Soltamos el aire por el orificio nasal derecho. Por tercera vez, bloqueamos el izquierdo. Sostenemos el aire un segundo o dos y lo soltamos por el orificio izquierdo. Y ahora cambiamos la mano
Empezamos bloqueando el orificio derecho. Inspiramos a través del izquierdo. Hold second or two, block left, out, right. Second time, block right in left. Hold second or two, block left, out, right. And third time, block right in left. Hold second or two, block left, out, right. Estamos completando la tercera ronda y ahora, Then the two nostrils, yeah, together. a través So you de see los dos more. orificios nasales, inhalamos, Hold second or two, sostenemos el aire 1 o 2 segundos and exhale. y exhalamos. Second time. Una segunda vez. Then the third time. Y una tercera vez. That's kind of the preliminary, so to say. Then the next step is the concentration meditation. So El siguiente paso we es la count the breath from 1 to 10. concentración. Vamos a contar respiraciones de 1 a 10. Count as 1 Inhalamos, contamos 1. and exhale as 2. Soltamos el aire, contamos 2. Inhale as 3. Inhalamos, We count contamos from 1 to 3. 10 and then Y start así over de from 1 a 10. 10 y luego So, empezamos de nuevo. try to keep focus on that and try Trata to de implement the enfocarte en factors as esto we discussed y de que before. estén presentes los As soon dos as your mind factores gets mentales, distracted, be alert. de forma que cuando tu mente Mindfully se remind you distrae, to con count as breath. alerta So let's lo do that for about detectas a minute y or two. con recuerdo o mindfulness regresas tu mente al objeto de meditación. Then when the mind is settled down a bit, then imagine in front of yourself Sakyamuni Buddha. Ahora, con la mente más calmada, imagina Buddha frente a surrounded ti by, a Buda Sakyamuni. yeah, more Buda light, está, you can imagine, yeah. So all Buddhas Buda being está around hecho a de light, luz. yeah. So Todos los throne, Budas están hechos de Buddha has luz. no lions, on top of that is a lotus and Visualízalo disc. sobre ese On trono top of that con el is loto, the el Sakyamuni disco de Buddha sol, seated in full el lotus disco de position. luna. Y Right sobre el hand, Buda right Sakyamuni, knee en la touching the posición knee, del loto, la left mano hand derecha sobre triangle su with rodilla the derecha nectar. tocando el disco de luna, la mano izquierda sostiene ese cuenco lleno de Coming out with néctar. light, right? And Está very hecho de luz, peaceful and smiling muy face. Same radiante, as the con una lotus cara sonriente, muy, muy within the heart, pacífica. right? So imagine Viste los hábitos de un Buddha monje like that, plenamente ordenado. arms about body's length away of yourself. Visualiza a Buda más o menos a la distancia de un cuerpo de ti, a la altura de tu frente.
Y a tu alrededor, piensa en todos los seres. Intenta sentir que están acompañándote. Piensa en tus padres. Los puedes visualizar a tu padre y a todos los que han sido tu padre a la derecha, a tu madre y a los demás a la izquierda, tus amigos detrás, a gente con la que tengas dificultades delante. Todos están dando vueltas, perdidos en el samsara, bajo el control de las aflicciones, experimentando diferentes tipos de sufrimiento. Piensa, voy a hacer algo por ellos. Tengo que hacer algo con esto. Y así pides a Buda frente a ti que te conceda bendiciones e inspiración para conseguirlo. Le dices a Buda, necesito esta mente de ecuanimidad. Sin ecuanimidad no puedo ayudarles. Por favor, concédeme bendiciones para que genere esta mente de la ecuanimidad. Haz mentalmente este ruego a Buda. Buda está muy complacido y de su corazón, primero, emanan estos rayos de luz, de néctar blanco, te alcanzan en la coronilla a ti y a todos los demás y purifican todo el karma negativo, pensamientos negativos, cualquier obstáculo y en particular cualquier obstáculo que te impida, que prevenga que desarrolles la ecuanimidad en tu mente. Vamos a hacer esta visualización de luz blanca durante 1 minuto más o menos. Siente cómo te ha llenado por completo esta luz, este néctar blanco y todos los obstáculos han sido eliminados. Y luego, con la misma intención, pensando en todos los demás, repite esta solicitud a Buda. En esta ocasión son rayos de luz o de néctar dorado que salen del corazón de Buda, te alcanzan a ti y a todos los demás y te conceden todo el potencial para conseguir la realización, el logro de la ecuanimidad. Mantén esta visualización de luz dorada durante 1 minuto. Siente cómo esta luz dorada te ha llenado por completo y ahora tu mente está preparada para comprender la vacuidad.
Y ahora pasamos a la meditación analítica. Elige a 3 personas de tu vida cotidiana. Piensa en algún amigo o alguna amiga muy querida, una persona que te resulte extraña, alguien de la calle, alguien que hayas visto en el autobús, y luego una persona que no te guste, o tu enemigo o tu enemiga. Primero, mira a tu amigo o a tu amiga. Piensa que lo que tú consideras una persona agradable puede ser alguien muy desagradable para otra persona. Es solo tu percepción que clasifica a esta persona como amigo, mientras otra persona la clasifica como una persona desagradable o con una persona extraña. Piensa que a quien consideramos amigo es una experiencia subjetiva que con el tiempo también puede cambiar. Imagina que discutís y se puede volver en alguien desagradable para ti. Es decir, nuestra percepción subjetiva también cambia con el tiempo. Utiliza las razones que hemos expuesto para valorar si esto es o no así. Dedicamos un par de minutos a esto. Ahora mira a la persona que te resulta extraña, hacia la que sientes una sensación de indiferencia. Pero esta persona puede ser la mejor amiga de alguien más. De forma igual, puede ser un objeto de desagrado para alguien más. Y con el tiempo, incluso, si tú empezaras una conversación con esta persona, puede que llegarais a ser los mejores amigos. Trata de ver que lo que consideramos extraño es una clasificación temporal y subjetiva, no es la realidad. Trata de analizar esto durante 1 o 2 minutos. Luego observa a la persona que no te gusta o que consideras enemiga, alguien que hizo algo malo contigo o que señala tus defectos, alguien que no te gusta. Pero luego esa persona es muy querida para alguien más. Observa este aspecto subjetivo. Esta persona a la que consideras desagradable es considerada como muy agradable por alguien más. Es un aspecto muy subjetivo. Y con el tiempo, cuando tal vez el desencuentro que habéis tenido se resuelva,
esta persona pase a ser alguien a quien respetes, alguien que te guste. Es algo muy subjetivo, muy temporal la clasificación a la que la sometes. Piensa que también que cuando una persona no es esta persona, si no ha sido agradable contigo, puede que en ese momento estuviera bajo el control de una aflicción. No le puedes culpar a ella, sino a la aflicción que estaba presente en su mente en ese momento. Trata de analizar esto durante 1 o 2 minutos también. Trata de llegar a una conclusión general que ve que a quien consideramos amigo, enemigo o extraño es un aspecto subjetivo de la realidad. Es solo nuestra percepción, no tiene nada que ver con esa persona. Estos tres individuos que vemos de una determinada forma, pero el resto de gente los ve de manera distinta. Y además, en nuestra propia percepción pueden cambiar con el paso del tiempo. Trata de ver que estas tres personas son seres humanos que solo quieren ser felices y no quieren sufrir. No hay ninguna distinción real que podamos hacer entre ellos, más allá de todas las distinciones subjetivas que hacemos. Trata de generar esa conclusión de que las tres personas son iguales. Solo hay diferencias temporales en base a nuestra percepción subjetiva, no por su parte. En ese sentido, son idénticas, son seres humanos que quieren ser felices. Trata de llegar a esta conclusión y enfócate en eso durante medio minuto. Y ahora podemos hacer una oración a Buda. Por favor, concédeme bendiciones para ver a estas personas realmente así, con ecuanimidad y para generar ecuanimidad por todos los seres. Buda está muy complacido. Puedes imaginar cómo se desplaza hasta tu coronilla, girándose para mirar en tu misma dirección. El trono se disuelve en el loto y Buda se vuelve cada vez más y más pequeño hasta el tamaño de tu pulgar, se disuelve en luz y desciende lentamente a través de tu coronilla, tu garganta, instalándose en tu corazón.
donde toda esa luz de Buda se disuelve, mezclándose con tu propia mente, se vuelve en una sola. Trata de sentir ese gozo o esa alegría al sentir que tu mente y la mente de Buda se han fundido en una sola. Bien, podemos dejarlo aquí. Trata en la próxima semana, si tienes tiempo, de leer un poco más sobre los beneficios de la bodhicitta en las lecturas recomendadas o el primer capítulo del libro de Shantideva Bodhisattva Charyavatara, que son versos muy inspiradores que resumen estos 10 beneficios de los que hemos hablado hoy. ¿Hay alguna pregunta? Podemos destinar todavía unos minutos a las preguntas, si alguien tiene alguna. Los españoles nos esperamos hasta dentro de 3 semanas. Una pregunta general sobre la purificación. Yeah, so we're looking for some more explanation about purification in Buddhist practice. So the example Purificación is en if I el put budismo. a little dish of water on my altar for Gampa in the morning, is this purification? Water? Yeah, like water bowl offering. Si ofrezco boles de agua por la mañana en mi altar, ¿es una purificación? Bueno, es más un acto de ofrecimiento. Y a ver, si simplemente pones un poco de agua en el altar sin pensar en nada, no sirve de nada. Pero si tienes una imagen de Buda y por respeto a Buda le haces un ofrecimiento, eso es una acumulación de mérito. Entonces, es una acumulación de mérito que significa que, no obstante, es un antídoto contra el karma negativo, ¿no? Prácticas más avanzadas, como los 35 Budas de la confesión o Vajrasattva, forma parte del módulo de cómo integrar la práctica en el Descubre el Budismo también, pero bueno, con los 4 poderes oponentes tenemos el poder del antídoto. Cualquier forma de virtud en general es un antídoto contra la no virtud. Entonces, hacer ofrecimientos en tu altar con buena motivación es en sí mismo un antídoto. Pero claro, para que sea un proceso de purificación, tiene que estar presente los otros 3 poderes oponentes, ¿no? Es positivo, pero claro, si quieres estructurar tu purificación, pues te tienes que sentar, aplicar los 4 poderes oponentes y utilizar como el antídoto dentro de esos 4 poderes el de los ofrecimientos, ¿no? Pero bueno, intentar generar bodhicitta es una gran purificación, ¿no? Por la mente positiva que se consigue. I've got 2 confusions actually. 2 questions. Only 2. A ver, tengo 2 preguntas. You did say, we don't have control over many things in life, like death Has and dicho que no so on. controlamos muchas But cosas en la when I think vida, about, pero the karma, what we do now, the action, the seeds we plant is going to dictate what we are going to be in the future. Yeah. So, for example, claro. if I don't want to be ill, if I do good exercises, Pero eat claro, healthy, good Yeah. diet, I can actually prevent many problems in the future. yo pienso que dependiendo de las cosas que haga ahora, por ejemplo, imagínate, tengo una dieta sana, hago ejercicio y tal, puedo prevenir, puedo tener cierto control sobre las enfermedades, ¿no? Y luego la segunda pregunta, el tema de la acumulación es muy importante y tener compasión por todo el mundo, pero, por ejemplo, en este momento, the dictators in the world, Kim Jong-un, North Korea, Mohammed bin Salman, Saudi Arabia, Yeah. Putin, for example, who are causing so much trouble. claro, What los would, dirigentes you como as a, China o Arabia practitioner Saudí y like Dalai tal, Lama say que about those hacen people? And especially, que I've hacen always wanted tanto to know daño what a tanta Dalai Lama gente. thinks about the CCP, the Communist Party in China as well. Yeah. Does he have ¿Cómo compassion pueden or do you contrarrestar think, los grandes
lamas este tipo de acciones o qué piensan los grandes lamas sobre estos seres y también tienen compasión, etcétera. Bien, lo primero, si haces ejercicio y prácticas saludables, eso puede prolongar tu vida, eso está demostrado científicamente, pero eso depende de causas y condiciones también. Pero si tienes el karma para generar, para generar, para tener cáncer en un momento dado, da igual lo que hagas, ¿no? Vas a tener cáncer. Igual que no podemos evitar morir. Hay aspectos, podemos jugar con las condiciones. Igual que cuando una persona está enferma, a veces se pueden hacer ceremonias para cambiar el karma, pero solo puedes jugar con las condiciones hasta cierto punto. Siempre pongo el ejemplo de una familia muy rica. Una persona estaba muy enferma, a punto de morir, y los mejores doctores no le daban eso, mucha experiencia de vida, mucha esperanza de vida, pero le consultaron a la Lamazopa Rinpoche y él hizo unas prácticas y esta persona vivió 5 años más. Puedes jugar con las condiciones, pero mi padre tuvo cáncer, le pregunté a la Lamazopa Rinpoche también y él me dijo, el karma es demasiado fuerte, no hay nada que hacer, te tienes que preparar para su muerte. Depende de cada caso. En general, sí, puedes cuidar de tu salud, ¿no? Pero no puedes finalmente evitar morir, ¿no? Enfermar y morir. A eso me refiero cuando digo que está más allá de nuestro control, esas situaciones. Finalmente vamos a enfermar y a morir. No tienes control sobre eso. El otro... Sí, la otra pregunta sobre esta gente que está creando tanto sufrimiento en el mundo, ¿no? Dañando a tantas personas, millones de personas. Si puedes hacer algo con ello, hazlo. Pero a veces no podemos hacer nada. Ya hemos visto, ¿no? No podemos hacer nada. Entonces trata de generar compasión, por supuesto, por las víctimas, pero también por estos seres, porque están creando tanto karma negativo, van a sufrir mucho más. Y la razón por la que hacen esas cosas es porque en este momento están sometidos a las aflicciones, queriendo más o por avaricia o por celos. Puedes ver, así aprendes, a ver, nosotros no podemos cambiarlo. Si no lo podemos cambiar estas dificultades en el mundo, deberíamos mentalmente utilizarlas como una oportunidad para ver que esto es el samsara. Estas aflicciones en la mente, en estas personas, crea sufrimiento para millones de personas. Así ves el verdadero aspecto contaminado del samsara, que son estas aflicciones en la mente de todas estas personas. Lo mismo con estos maestros tibetanos en el Tíbet ocupado, en prisión, torturados. No podían hacer nada, no pueden cambiar el sistema. No pueden evitar que China ocupe China, no pueden evitar que no les den de comer. Bien, entonces, en ese momento utilizas el entrenamiento mental. Si puedes hacer algo para acabar con la situación, debes actuar, eso es muy claro. Y lo mismo con estos líderes mundiales tan malignos. Pero si no puedes hacer nada, puedes ayudar, ¿no? Haciendo una donación a la Cruz Roja Internacional o algo así, pero no hay mucho más. Lo que yo quiero saber es, sé que puedo dar eso a las ONGs y tal, pero no quiero que nadie... Claro, yo no quiero que muera nadie. Es bueno para mí pensar que sería bueno que estas personas que hacen tanto daño muriesen, porque así no dañarían a nadie. Mi madre no es budista, pero me hizo esta pregunta, una pregunta muy similar. Dijo, ¿no es posible ser un bodhisattva, ir allí, eliminar a esta gente y salvar a muchos? Claro, si eres un bodhisattva muy, muy realizado, pero bueno, sigue siendo un acto negativo, ¿no? Estás quitando la vida de un individuo. Y
Y quitar la vida de estos seres no sé si soluciona el problema, porque habrá muchos a su alrededor que pueden ser incluso peor, ¿no? Si ocupan su lugar. Pero bueno, el pensamiento de matar a otra persona en sí mismo no es positivo, nunca, en sí mismo en general, ¿no? Pero hay historias de bodhisattvas en el pasado que consideraron estas cosas. Si quito a un individuo, yo sé que voy a crear karma negativo para mí, pero voy a salvar muchas vidas. Estas acciones solo las puedes hacer si tienes bodhicitta y si estás muy avanzado, ¿no? Y sabes exactamente lo que hacer o lo que vas a hacer con clarividencia con la persona que quieres matar o eliminar, ¿no? Estás pensando siempre en las relaciones kármicas de esa persona que quieres salvar o de la persona que quieres quitar de en medio, ¿no? Es un sistema muy complejo y para hacer algo en ese sentido, como un bodhisattva, necesitas, por ejemplo, bodhicitta, la realización de la vacuidad y una forma muy sofisticada de clarividencia para saber exactamente qué les va a pasar a todas esas personas, para ver si es realmente a largo plazo algo beneficioso o no. No es tan fácil, que no tienen un arreglo fácil, ¿no? Estas situaciones. Just in response to that question, really, or in terms of En respuesta a esta pregunta, en términos de karma colectivo, Russia and Putin, and you could say the individual, but Russia's got a Eh, lot of healing to do if you talk in those terms as a nation. So si hablamos, when por you're ejemplo, talking about ahora mismo de bodhicitta Rusia, and ¿no? Como individual karma nación, versus collective karma, I just ¿cuál want es to la know relación entre thoughts karma about that. individual versus karma colectivo? Karma colectivo no es fácil de explicar. Karma colectivo en realidad es un grupo de gente que tiene un karma similar, un tipo de karma parecido. Por ejemplo, todos tenemos el karma para nacer en una zona de guerra, por seguro. En este momento no tenemos las condiciones, mientras otras personas tienen el karma y las condiciones. Eso significa que el karma colectivo tenemos un karma similar, pero si piensas en la interpretación budista de las vidas sin principio, seguro que hemos hecho toda clase de cosas. Es decir, tenemos el karma para haber nacido en zonas de guerra, para morir en accidentes, tenemos el karma para tener cáncer, tenemos todo eso. Pero como las condiciones no se han encontrado, el karma no madura, no se manifiesta. Entonces, eso es en base a las condiciones del karma individual. La gente que está ahora en una zona de guerra tiene el karma similar para vivir ahí y las condiciones necesarias. Pero eso puede pasar en cualquier momento. No significa que estemos seguros porque tenemos el karma para renacer ahí. Lo que pasa es que no se dan las condiciones en este momento para que ese karma madure. Entonces, ¿cómo? Collective karma, not as to do with you as it could be. A ver, el karma colectivo tiene que ver contigo. No hablamos de un grupo que tiene su propia conciencia con su propio karma. No, el karma sigue siendo algo individual. Tenemos karmas similares y por eso cuando un grupo con un karma similar madura, puede madurar como una situación similar para todos, pero siguen siendo karmas individuales. El karma permanece como algo individual. No hay algo superior, más allá del karma individual, que sea el karma colectivo. No, por ejemplo, un accidente. Puedes tener el karma de estar en un accidente de tren o de autobús o de lo que sea. Puedes tener el karma para estar en el accidente, pero puede que no tengas el karma para morir en ese momento. Por eso hay gente que sobrevive a los accidentes, otra que no. Hay un karma colectivo para el accidente del tren, por ejemplo, pero luego hay karma individual que hace que hay gente que se salve y gente que no. Y lo mismo que en una zona con guerra, gente que tiene el karma para estar en una zona de guerra y mueren, y otros con ese karma para nacer en esa zona no mueren en ese momento, porque las condiciones varían. Puedes ver que el karma es siempre individual.
aunque hay karmas similares, digamos que 100 personas tienen el karma similar para estar en una determinada situación, pero dentro de eso, en una guerra, por ejemplo, hay gente que vive y gente que muere. Depende de las condiciones individuales. Abelardo tiene una pregunta. Thank you very much. So great to be back in your class. Thank you very much. I have two questions also, if possible. Tengo dos The preguntas. first one is La primera es concerning equanimity. And en relación a la ecuanimidad. you have stressed today about Hoy developing has equanimity of not making any kind of discrimination enfatizado between en la necesidad de no hacer distinciones entre a neutral amigos, person and personas neutrales, someone perceived enemigos, as an etc. enemy. But I've also learned in the past that Pero he it's aprendido en el very pasado important to que develop es muy equanimity in the importante sense of desarrollar la ecuanimidad en el sentido de que the emphasis of all the other sentient beings todo equal el to resto de oneself, seres and son iguales therefore, a unos, why a should ti, one son iguales a ti. have a Entonces, moral right to be ¿por qué self-centered and be more uno concerned tendría el about derecho one's being more moral important? de ser And egocéntrico, que and significa no, considerarse más what makes importante more que los moral demás, sense? cuando en I realidad dedicate todos los myself demás to the greater good son of all idénticos, beings, ¿no? and I'm included, or continue in this egocentric perspective. Es decir, para mí esto también tiene sentido a la hora de desarrollar ecuanimidad, I've ¿no? seen, ¿Qué though, that derecho most tengo a mental pensar que soy más beings importante que do los not really demás? emphasize this equally Pero veo because que este aspecto de la ecuanimidad no se enfatiza en el budismo, ¿no? Sí, sí que se enfatiza porque se trata de técnicas distintas. Hoy hemos usado, en términos de la bodhicitta, están la técnica de las instrucciones y la causa, o el resultado, y luego está la técnica de intercambiarse uno por los demás. La ecuanimidad de la que hemos usado hoy es la práctica preliminar para desarrollar esa bodhicitta basada en las 7 causas y un resultado. Pero luego, la técnica que tú has dicho, la de igualarnos todos con los demás, por lo tanto, no tiene sentido en ser egoísta cuando todos somos iguales, es la técnica para desarrollar ecuanimidad que se utiliza en el otro método para el desarrollo de la bodhicitta, el de intercambiarse uno con los demás. Y es bueno intercambiar ambos. My other question is about Mi otra pregunta es, when you talked about pleasing the spirits by cuando hablas developing de one's bodhicitta, complacer a los this is more of espíritus an epistemological question. desarrollando la bodhicitta, tengo una Does pregunta this más mean that spirits epistemológica. actually exist, and somebody Los who can have a espíritus, negative type los of espíritus influence, try to have an existen influence on oneself, y pueden like, tratar de influirnos. Mara, Buddha, when he's Por ejemplo, meditating, all the demons Mara contra Buda cuando él but estaba I know that many people meditando, pero believe this in traditional sé Buddhism, que hay mucha gente cree en how do esto, you see pero this? ¿cómo ves Do these esto? really exist? Sí, sí, los espíritus existen. Que no los veamos no significa que no existan. Los espíritus, los dioses, los seres infernales, no los vemos, pero no significa que no existan. Hace 10 años, a las 8:20 de la tarde, ¿qué estabas haciendo? No lo recuerdas. No significa que tú no existieras en ese momento. Los espíritus, hay mucha gente que los puede ver. Y hay muchos tipos de espíritus. Algunos tienen intenciones buenas, otros malas, igual que los humanos. Y si generas estados mentales positivos, porque muchos espíritus tienen formas de clarividencia, eso lo pueden ver y te ayudan. En fin, no pienses mucho en eso, porque si no te vuelves supersticioso y la gente piensa, wow, están aquí, estamos rodeados, ¿no? Es mejor no pensar en esto demasiado, pero si quieres generar forma de renuncia verdadera del samsara, la forma tradicional es comprender los 6 reinos de existencia. Tienes que incluir el reino de los espíritus. Para eso tienes que entender que todos los seres existentes, eso incluye a los dioses y a los espíritus, están incluidos en el samsara. Y eso refuerza, hace más genuina tu compasión, más inclusiva.
Hay aspectos en el budismo que para los occidentales son diferentes, ¿no? Espíritus, dioses, de qué hablas y tal. No los vemos, ¿existen o no? Es una metáfora, pero la gente con grandes realizaciones, tú, si te vas a las montañas durante unos cuantos años y consigues una realización estable en fin, de espiritual, podrás verlos, ¿no? Hay seres así. Y podemos verlos en las biografías de muchos maestros de nuestra tradición. Por ejemplo, si lees la tradición de Theravada Achandramu, que es un maestro de la tradición Thai Forest, puedes leer su biografía en la que se dice como por las noches enseñaba a los espíritus y los dioses. Geshe Lama Konchok en Tíbet, él estaba sentado en su cama enseñando a los espíritus. La gente no veía a nadie, pero él estaba enseñando a los espíritus. Hay muchas historias en ese sentido y hay gente que puede verlos. Bien, para nosotros, como no los vemos, pues es un reto, pero eso no significa que no existan. Lo mismo con la reencarnación, ¿no? Tú no recuerdas tus vidas previas, pero no hay razones para que no existan. ¿Sí? Muy bien. En la medicina incluso. ¿Cuál es el nombre de este doctor tibetano? Jampa algo. Escribió un libro sobre la influencia de estas entidades o espíritus en nuestra salud. Does this imply that when we have been taught to rely ¿Implica only on esto what we can que perceive, that Buddhism does not ask us to believe anything? This is relative. This is a relative thing because some people can have a certain state of consciousness where they can see things that are real. Others were not yet ready yet. Is that the situation? Claro, la situación es que con los fenómenos que no podemos ver, que se consideran ocultos, tenemos dos clasificaciones aquí. Fenómenos ligeramente ocultos y fenómenos muy ocultos. Los fenómenos ligeramente ocultos los podemos comprender con el razonamiento. Por ejemplo, la reencarnación. Te puedes sentar y analizar las razones para que exista la reencarnación y llegar a comprenderla, comprender la posibilidad de que exista. Significa, ¿la reencarnación existe o no existe? ¿Cuáles son las razones para que exista y cuáles son las razones para que no exista? Y analizarlo. Y entonces tomas una decisión. ¿Qué es más lógico? Eso es un aspecto. Tenemos percepciones directas para los fenómenos manifiestos y tenemos inferencias o conocedores válidos conceptuales para fenómenos ligeramente ocultos. No podemos verlos, pero podemos contemplar si son ciertos o no. Es basado en el razonamiento y en la percepción válida. Y adelante, cuando tengas grandes niveles de clarividencia o de calma mental, podrás transformar esa inferencia en una percepción directa. Bien. Bien. Bueno, mantén la mente abierta y compruébalo con la prueba. La última pregunta. Thank you very much. So it's very good to see you all back. I have a quick question regarding the previous question that somebody made about cooking. So I have read previously. Do you hear me? If you don't hold your mic, maybe it's better. Okay. So basically, I have a question regarding the previous question that somebody said about something about Putin or any other leader. Una pregunta sobre los líderes mundiales que hacen tanto daño. He leído que el karma desear la muerte de alguien o alegrarse de la muerte de alguien. He leído sobre el karma que eso produce y me gustaría preguntar sobre eso porque creo que es algo muy complicado porque estos seres
object to our compassion because they are so Porque creo que confused. estos objetos deberían ser todavía un objeto mayor de nuestra compasión por lo confundidos que están, pero también me gustaría saber qué implica el alegrarse de la muerte de alguien. Bien, es muy parecido a la pregunta que hemos hecho antes, ¿no? Sentirse feliz por la muerte de alguien o por el sufrimiento de alguien es en sí mismo un pensamiento negativo. Alegrarse cuando alguien sufre un daño es un karma negativo, no es positivo. Eso está muy claro, no es neutral, pertenece a la clasificación de karma negativo. Eso es importante destacarlo y por tanto evitarlo. Es importante evitar el regocijarse de la muerte o el sufrimiento de alguien. Deberías pensar, como ya hemos dicho, que si esa gente genera muchos problemas para la sociedad, la esencia aquí es la mente de esa persona y en esa mente están las aflicciones. Estas formas contaminadas de ira, de envidia, o una combinación de todas, ¿no? Que causa tantos problemas. Esta es la esencia del tema. ¿Sí? Entonces, piensa en la destrucción de estas emociones destructivas. Eso es positivo. Si piensas en la destrucción de las aflicciones, que las personas eliminen por completo esas aflicciones, eso es positivo. La muerte que deseamos es la muerte de las aflicciones, no la de la persona. Muy bien. Bien, pasamos a dedicar la clase de hoy, porque cada oración que hacemos tiene un efecto. Vamos a generar este deseo positivo y esta oración para la difusión de las enseñanzas, para que todos los seres consigan la iluminación, para las dos bodhicittas y para el retorno muy rápido de la Mazopa Rinpoche. Vamos a dedicar. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales de venerable Lobsang Drakpa resplandezcan por siempre. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos mérito y purifiquemos negatividades, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Paciente en soportar las dificultades de expandir las enseñanzas del Muni en general y las enseñanzas del victorioso Yangon en cientos de direcciones. Señor del Dharma, que mantienes los 3 votos y vistes los hábitos azafrán, por favor, vuelve velozmente como la gloria de las enseñanzas incomparables. Que la suprema joya de la bodhicitta, que no ha surgido, surja y crezca, y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Que la suprema joya de la visión de la vacuidad que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Muy bien, muchas gracias. Disfrutad del resto de la tarde. Dormid bien. Nos vemos la semana próxima.